La verdad acerca de qué? De la Navidad. ¿Por qué es necesario hablar esto? Algo que usted o muchos de ustedes ya conocen. Sabe que, amén, sabe que me sorprendí cuando alguien me dijo un día aquí que un hermano, y yo hablaba con el hermano y el hermano tiene bautizado hace muchos años, que el hermano guarda el jueves santo y el viernes santo y que no puede comer carne esos días porque, oiga, tremendo. Y tiene bautizado años, porque le pregunté cuántos años tiene, me dijo el nombre, no voy a decir del pastor que me bautizó, tengo tantos años y tiene ya un recorrido largo y que no haya aprendido, y que guarde el viernes, el jueves y que no pueda comer alimentos porque quiere decir de que el conocimiento es muy bajo. Entonces, hablar de Navidad es algo que muchos ya saben, muchos ya sabemos, pero hay muchos que tal vez ya tienen el arbolito prendido en casa. Pues después de esta enseñanza yo estoy seguro que si es obediente lo va a ir a sacar y lo va a ir a botar. Amén. Ahí los que ya le vieron el arbolito que lo tienen, o los que tienen las luces colgadas en las ventanas ya. Menos mal que por aquí no, Señor Jesús, es en otro barrio. O los que tienen la corona de la Navidad detrás de la puerta para que le dé la buena suerte. Dicen, como aquí nadie me visita, de pronto no saben si la tengo aquí. Cosas por el estilo. O los que se comparten regalos y dicen, es día de compartir regalos y darnos regalos unos a los otros. El de amigo secreto. Hay cosas, el apóstol dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Amén. Entonces es necesario poder entender de dónde viene la Navidad, qué es la Navidad en sí, qué es lo que celebran, a quién celebran, a qué Dios con D minúscula están celebrando. Y muchas veces la gente en la iglesia, por falta de conocimiento, la Biblia dice que mi pueblo erró por falta de conocimiento. Amén. Entonces, vamos a hablar de lo que es la Navidad. Y cuando hablamos de la fiesta, la Navidad es una fiesta universal. ¿Sí? Se convirtió, sobre todo en la parte de Occidente. Obtuvo su nombre al aplicarse una contracción de la palabra natividad. Ese término proviene directamente del latín nativitate, cuyo significado podemos analizar de esta forma: nati, nacimiento, vita, de la vida, te, para ti. Por lo tanto, significa nacimiento de la vida para ti. Y desde ya usted va diciendo, bueno, pero significa esto. Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a analizar a quién festejan y qué es lo que se festeja. ¿Quién es el que nació en ese tiempo que están celebrando? ¿A quién están celebrando? Amén. Por eso, donde dimos lectura, la palabra del Señor dice, clama a voz a cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Entonces es necesario. Amén. Si ya compró el arbolito y ya fue y compró todas las guirnaldas y todo eso, pues plata perdida. Bueno, es que hay muchos que a pesar de la enseñanza hacen caso omiso. Y hacen caso omiso y no les interesa y sencillamente siguen con lo mismo. Pero bueno, uno cumple con enseñar, ¿verdad? Uno cumple con enseñar. Y es importante, si recibimos nos va bien. Amén. Entonces, podemos preguntarnos, ¿nació Jesús el 25 de diciembre? Usted va a decir que no. Pero ¿por qué hay muchos que festejan? Entonces dicen,
el nacimiento del niño Jesús y hay que hacer un pesebre. Oiga, yo una vez vi un pesebre en casa de un hermano, hace años. Yo todavía no salía al ministerio. Y visité al hermano por una situación, no era pastor todavía, estaba en la congregación. Y lo sorprendente era que en la sala había armado el pesebre. Y ese hermano era un servidor del altar. Y bueno, yo dije, ¿será que no le han enseñado? Bueno, entonces puede ser que en la iglesia del Señor todavía hayan hermanos de esa forma, amén. Se dice mucho de la Navidad que trae regalos, que la Navidad es día de fiesta, que la Navidad es esto, y se dice tantas cosas, tanto que hay un dicho por ahí, no me lo sé bien, pero alguien dice por ahí que la mentira que se repite tantas veces, como que se da a creer que es cierto. Es un dicho. Y cuando nos meten tanta publicidad a nosotros, que Navidad, y crecemos en ese entorno, hay algo que está arraigado ya. Pero solamente cuando vamos a la palabra del Señor podemos hacer a un lado todo aquello. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que esta fiesta de la Navidad apareció en la Iglesia Católico Apostólico Romana. ¿Sí saben cuál es? Y esta tradición se extendió por el resto del mundo, pero ¿por qué nació allí? ¿De dónde la copió el catolicismo? Porque el catolicismo es bueno para copiar costumbres paganas. ¿De dónde la introdujo? ¿Por qué la introdujo? Entonces, a través de esto, usted sabe que la Iglesia Católica tiene fuerza a nivel mundial, y la introdujo y la puso, y en fin, se extendió. Amén. Entonces, ¿de dónde la recibió el catolicismo? No fue de la Biblia. No fue de la Biblia. Porque la Biblia no me dice a mí en qué día nació Jesús. O sí, de pronto yo me haya saltado esa parte. ¿Usted se ha leído eso? No está, ¿verdad? No está. ¿Que Jesús nació tal día? No, Señor, porque el Señor ya conoce el corazón del hombre que es entregado a la idolatría. Entonces, no hay día por el cual se llegue a decir que Jesús nació tal día. No lo hay. Entonces, no fue por las enseñanzas de la Biblia, no, Señor, no. ¿Dónde se introdujo? A finales del siglo IV. Se introdujo del paganismo, puesto que la fiesta esta fiesta de la Navidad fue introducida a través de algunas costumbres paganas que estaré explicándoles en un momento. Y miremos algunas enciclopedias. Algunas enciclopedias que nos dicen acerca de la Navidad, para que vea que no es cosa que uno quiera, sino lo que dice. Miremos una enciclopedia. ¿Qué dice? La Enciclopedia Católica, edición de 1911. De ahí son sacados estos reportes. ¿Qué dice la Enciclopedia Católica? Léalo. La Navidad no estaba incluida entre las primeras festividades de la Iglesia. Los primeros indicios de ella provienen ¿de dónde? De Egipto. Las costumbres paganas relacionadas con el principio de enero se centraron en la fiesta de Navidad. ¿Esto dice dónde? En la misma Enciclopedia Católica. Entonces fue introducida. Miremos lo que dice la Enciclopedia Británica, la británica, edición de 1946. ¿Qué dice? La Navidad no se contaba entre las antiguas festividades de la Iglesia.
No fue instituida por Jesucristo, ni por los apóstoles, ni por autoridad bíblica. Fue tomada más tarde. ¿De dónde? Esto dicen las mismas enciclopedias. Amén. Y hay otra, la Enciclopedia Americana, edición de 1944. ¿Qué dice? La Navidad, de acuerdo con muchas autoridades, no se celebró en los primeros siglos de la iglesia cristiana. En el siglo V, la iglesia occidental dio orden de que fuese celebrada para siempre en el mismo día de la antigua festividad romana, en honor del nacimiento del sol, ya que no se conocía la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Mire, esto usted puede anotar las enciclopedias, vaya, investigue. Hoy en día a través de internet es fácil. Dice, amén, dice, fue celebrada para siempre el mismo día de la antigua festividad romana, ¿en honor a qué? Del nacimiento del sol, ya que no se conocía la fecha exacta. Entonces dijeron, como ese tiempo, el 25 es el nacimiento del sol y celebramos el solsticio, entonces vamos a ponerle allí y vamos a festejar al sol como que si fuera el nacimiento de Jesús. Amén. En realidad lo que está haciendo el mundo pagano es celebrándole culto al sol. Esa es la realidad. Pero aparte de eso, hay otra costumbre también que se celebraba en la antigüedad, que lo vamos a ver más adelante. Entonces la pregunta es, ¿nació Jesús el 25 de diciembre? Sabemos que no. Amén. ¿Por qué? Porque cuando celebran la Navidad en este tiempo, para Israel en ese entonces era tiempo de invierno. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia nos dice, había pues pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche de su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó y el resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando estaban pastores, velaban y guardaban las vigilias de la noche de su rebaño, o sea, estaban en el campo. Y si diciembre es invierno, en invierno guardan las ovejas y no las sacan, no las tienen allá de noche, sino que las encierran, las guardan. Entonces, eso nos da a contradecir entonces lo que dice el romanismo. Amén. Entonces, por eso es que no encontramos que el nacimiento del Señor Jesucristo sea en diciembre. No hay, no es bíblico. Amén. Y miremos otro texto donde nos habla en el libro de Esdras, donde dice: así todos los hombres de Judá y Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se quedó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia, pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso y no podemos estar en la calle. Este es tiempo en el calendario hebreo que llega de noviembre a diciembre, en el calendario hebreo. Entonces vamos viendo por ahí que el tiempo era lluvioso, era tiempo de lluvia. Y si había lluvia, entonces no habían pastores que estuviesen pastoreando las ovejas, los rebaños, no habían. Amén. Entonces no coincide en nada, no coincide en nada. Los judíos era costumbre sacar sus rebaños
a los desiertos, a los lejos, llevarlas a pastar. Caminaban con ellas mucho tiempo y las llevaban a pastar. Pero cuando era tiempo de invierno, entonces las encerraban en un lugar seguro y de esa manera ellos no estaban con ellas de noche, en las vigilias de la noche. Amén. Entonces, el nacimiento de Jesucristo, descartado que es el 25 de diciembre, ¿verdad? Descartado. Amén. Nosotros sí sabemos eso. Antes del siglo IV, los cristianos, tal vez en ese tiempo cuando hubo tanta persecución, los cristianos no eran muchos, aunque la iglesia había crecido. Y recuerde que hubo gran persecución por Nerón y por todos los emperadores que vinieron. Sí, pero en el siglo IV ya estaba, Nerón, Diocleciano, Trajano, creo que estaba Séptimo Severo, ya más o menos, y los cristianos habían crecido, pero era tanta la persecución y el cristianismo, sin embargo, así iba en aumento. Y estos eran gobernados por el paganismo. Antes del siglo IV estaba... en el 300 ya estaba, bueno, se me va el nombre, ya estaba, y este hombre lo que hace es unificar la iglesia. Amén. Constantino, gracias. Ya estaba Constantino. Y este hombre lo que hace es unificar la iglesia y llama a la iglesia, unifica. Y muchos que eran perseguidos se unen a él. Esto lo dice la historia. Pero hubieron muchos cristianos que persiguieron ser perseguidos, maltratados, llevados a los circos romanos, descuartizados, como dice Hebreos 11, que aceptar la propuesta de Constantino. Hubieron muchos cristianos que se mantuvieron. Entonces, desde allí ya comienza a introducirse todo ese paganismo, donde Constantino establece la iglesia católico apostólico romana. ¿Sí? Aunque desde antes, en otros concilios ya habían propuestas, pero a partir de ese momento se establece con autoridad la iglesia con todo el respaldo del Imperio Romano. Con todo el respaldo del Imperio Romano. Entonces, se comenzó a aceptar ese cristianismo, entre comillas, mezclado con paganismo. A ese cristianismo, entre comillas, mezclado con paganismo, se le dio un nombre. ¿Cuál fue? Católica, apostólico, romano. Ese fue el nombre que se le dio a esa mezcla, a ese paganismo. A esa mezcla se comenzaron a introducir costumbres egipcias, babilónicas, de los griegos, de los sirios, de los asirios. Ellos comenzaron a copiar todo de allá y comenzaron a introducirlo en su nueva iglesia o en su nueva doctrina. ¿Sí? O sea, no tenemos, copiemos acá también nosotros. Y ya les voy a mostrar para que tengan en cuenta ustedes cómo fueron expertos en copiar. Amén. Entonces, aquellas personas que se introducían y que se unieron fueron muchos, y ya tenían ellos ciertas ideas, costumbres. Por ejemplo, los griegos tenían panteón de dioses cualquier cantidad. Los griegos, los egipcios tenían cantidad de dioses, cantidad. Es más, la Trinidad fue introducida, copiada de la tríada egipcia, traída de muchos pueblos paganos, y la copiaron acá y la pusieron y la introdujeron en ese grupo que Constantino había establecido. Entonces, es allí donde se celebraba entonces la tradición del nacimiento del sol
¿Por qué? Porque decían que para el 25 de diciembre el sol comenzaba a salir. Para ellos, y era en la festividad del nacimiento del sol. Por eso el nombre de natividad o Navidad, como nosotros decimos, lo que leímos al inicio, lo que significa. Amén. Nueva vida, nacimiento. Entonces, y lo pusieron, ese nacimiento del sol, lo pusieron entonces, bueno, pasó el tiempo y ya vamos a ponerle al nacimiento del sol para que todos lo veneren al sol, que es el nacimiento de Jesucristo. Y como la iglesia naciente, mezclada de paganismo y de todo, recibían todo porque eran los emperadores los que daban la orden. Entonces introdujeron el nacimiento del sol y lo ponen como una fiesta donde el Señor Jesús nace. Entonces cada vez que llega la fiesta de la Navidad, para la gente que no conoce, eso no es la fiesta de la Navidad, esa es la fiesta del Dios Sol. Y ya les voy a mostrar para que tengamos más. Entonces, se dieron todos estos hechos a partir de entonces. Amén. Por eso es que a partir de ahí se introdujo a nuestra realidad, a nuestro mundo, esta fiesta pagana, aunque se le dé otro nombre. Amén. Pero seguirá siéndolo. Vea, alguien dijo una ocasión, aunque le llame al león liebre, aunque le cambie el nombre al león y le diga que es liebre, jamás dejará de ser león. Amén. Aunque le cambien el nombre de que Navidad y que fiesta y que gozo y que regalos y que esto, no dejará de ser fiesta pagana. Amén. Entonces, aunque le pongamos los nombres que le pongamos y el mundo quiera para introducirlo, que ya lo introdujo, entonces ya ahora sigue siendo para nosotros como conocedores, sigue siendo paganismo. ¿Amén o no? Muy bien. Entonces, cuando hablamos del verdadero origen de la Navidad, sabemos que llegó por medio de la iglesia, como ya dije, a través del paganismo. Pero ahora, ¿de dónde lo sacaron los paganos? O sea, Roma lo copia, pero los de aquí, los paganos, ¿de dónde lo sacaron? ¿Cómo se lo inventaron? ¿Cómo se lo inventaron? ¿De dónde? Eso es importante, amén. ¿Cuál fue el verdadero origen? La Navidad es uno de los sistemas que prácticamente en el mundo entero usted ve que en este tiempo dice, uy, qué bonito ese árbol, qué belleza de árbol. ¿Cómo prendieron las luces allá en Japón, en China, y hacen fiesta y el mundo entero tiene esa costumbre ya? ¿Sí o no? No se me duerman, porque el que está durmiendo es porque tiene allá un arbolito en la casa. Así que, bien, todo esto tiene raíces en Babilonia. Todo esto tiene raíces, ¿dónde? A través de Nimrod, nieto de Cam, hijo de Noé. Noé, Cam, vino Nimrod. Todo tiene su origen a través de Babilonia. Amén. ¿Por qué? Porque este hombre fue el verdadero fundador del sistema babilónico. Ese fue el que fundó ese sistema babilónico, fue Nimrod. Los gobiernos humanos, el sistema económico de ese tiempo. Nimrod construyó, ¿sí has escuchado usted que hubo una torre? Amén. Ese fue el gestor de Babel. Ese fue el gestor. A lo que de pronto con el tiempo se le llegó a conocer como Nínive. Bien, organizó el primer reino de este mundo. ¿Quién? Nimrod. Este Nimrod se deriva de la voz hebrea Marad,
que significa revelar. O sea, Nimrod es revelar. Amén. O sea, de revelarse. Eso significa, de revelarse. De escritos antiguos, según estaba analizando, fue el hombre que empezó la primera apostasía, a rebelarse contra Dios. Hagamos una pirámide cuya cúspide llegue al cielo. Fue el primero que se mostró rebelándose hacia Dios. Amén. Nimrod era tan perverso. Esto usted lo puede leer, esto es historia. Hoy en día usted vaya a internet, ahorita no, por favor, guarde su celular. Pero vaya a su casa y usted diga Nimrod, historia de Nimrod, historia de Semiramis, historia de Tamuz. Póngale que es lo mismo Nimrod y Tamuz. Pero vaya averigüe. Y es importante. Amén. Nimrod era tan perverso que dice la historia que se casó con su propia madre. La historia dice que se casó con su propia madre, Nimrod, cuyo nombre de la madre era Semiramis. Semiramis. Entonces, esto es importante, vea. Yo sé que hay algunos que como que no les prestan mucha atención, como que no me interesa mucho, pero esto le va a servir a usted para que le enseñe a otro y para que usted no peque. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, si usted dice no me interesa porque está practicando algo, pues está pecando. Pero el Señor quiere que dejemos de practicar si de pronto alguno. Amén. Muerto prematuramente Nimrod muere. Y su madre esposa, según la historia, Semiramis, propagó la doctrina de la supervivencia de Nimrod como un ser espiritual. O sea, su madre y esposa a la vez propaga, dice que él no, que él es un ser espiritual, que él no ha muerto, y en fin, ella propaga esto. Amén. Y nace entonces otra costumbre, donde ella impone y sostenía que de la noche a la mañana un gran árbol siempre verde surgió de una cepa muerta, la cual simbolizaba el nacimiento de Nimrod con una nueva vida. Que de un árbol muerto salía un árbol frondoso verde, y que eso quería decir el nacimiento de Nimrod. Ella declaró que cada aniversario, su nacimiento, su natalicio de Nimrod, le dejaría regalos en el árbol la fecha de su nacimiento, y coincidía que era en ese tiempo, según el calendario, el 25 de diciembre. Entonces vemos que de un árbol, y que llevaban regalos y llevaban presentes por el nacimiento de Nimrod. Todo esto se lo inventó Semiramis. Todo esto. Entonces, por eso es que surge entonces el origen. Vamos viendo de dónde es que viene. Amén. Y es donde surge el famoso arbolito de Navidad. De ahí nace. Y la costumbre entonces nace allá, Roma la copia y la introduce al mundo. Amén. La introduce el nacimiento de Nimrod, le ponen después el nacimiento del sol, y después le cambian el nacimiento de Jesucristo. No se le olvide que león así le cambie de nombre, jamás dejará de ser león. ¿Amén o no? ¿Estamos o no estamos? Entonces, con todo eso, miremos que cómo copiaron, porque hay textos bíblicos. Yo se los voy a leer si alcanza a leerlo, pero allí dice:
En el libro de Jeremías 44, verso 18 dice: pero desde que dejamos de quemar incienso a la reina del cielo, esto es bíblico, está en su Biblia. Desde que dejamos de quemar incienso a la reina del cielo, decían, cuando Jeremías fue a hablarle la palabra del Señor, y derramarle libaciones, o sea, de pedirle nos falta de todo, y somos exterminados por la espada y por el hambre. Y las mujeres dijeron: cuando nosotras quemábamos incienso a la reina del cielo y le derramábamos libaciones, ¿acaso era sin el conocimiento de nuestros maridos que lo hacíamos tortas reproduciendo su imagen y le derramábamos libaciones? O sea, hacían fiesta. ¿A quién? A la reina del cielo. ¿Pero cuál reina del cielo dice la Biblia? ¿A cuál? Esto era que estaban diciendo, está en el libro de Jeremías 44, usted lo puede leer en casa. Esa era la famosa Semiramis, que se consideró la reina del cielo, y Tamuz su hijo, o Nimrod, que es lo mismo. Amén. Entonces ellos habían introducido esto, y no, cuando fue Jeremías a hablar palabras, no, desde que hemos dejado de quemar incienso a la reina, libaciones, a la reina del cielo nos ha venido, nosotros seguiremos. Se rebelaron. A lo que voy es que la Biblia dice que estas personas ya tenían una reina del cielo. No porque exista una reina en el cielo. Quiero que me entiendan bien esto los que están quedando dormidos. No vayan a salir de aquí ahorita diciendo: uy, el pastor dijo que había una reina en el cielo. Cuidado. Amén. Les voy a repetir por si acaso. Amén. Que estas personas a quien Jeremías fue a hablarle, y dijeron: no, nosotros seguiremos quemando pan, torta, le haremos y libaciones a la reina del cielo. ¿Cuál era la reina del cielo? Semiramis. Ellos ya se había introducido todas esas costumbres. Y todo eso, y así también dice el verso: así ha dicho Jehová Dios de Israel: vosotras y vuestras mujeres habéis hablado de vuestras bocas y lo habéis realizado con vuestras manos, diciendo: sin falta cumpliremos nuestros votos que hemos hecho de quemar incienso a la reina del cielo y derramar libaciones. De veras que confiáis vosotros vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. O sea, habla de que ellos tenían su reina del cielo. Amén. Se habían convertido en idólatras. ¿Por qué? Porque ya Semiramis se había proclamado como reina del cielo, y su hijo Nimrod, o usted lo va a leer como Tamuz, era el hijo. Entonces aparecía una reina para ellos y un hijo. Amén. Una reina que introdujo el nacimiento de Tamuz o de Nimrod, el nacimiento con un árbol verde. Un árbol verde, y ya vamos a ver todas las bolitas que le colocan y que a ese lugar tenían que llevar regalos. ¿No le parece como familiar cuando cuelgan el árbol y comienzan a poner regalos alrededor y dicen: día de repartir regalos? ¿Sí, se ha dado cuenta ustedes o no? Entonces, no es cosa extraña, ¿verdad? Nimrod se lo llegó a conceder, a conocer también como el divino hijo del cielo, y se decía que era hijo de Baal. O sea, que Semiramis, que Nimrod era hijo de Baal. O sea, se inventaron tantas cosas y el pueblo se lo creyó. Amén. Y Baal era considerado como el dios sol. Entonces de ahí viene toda esa tradición y toda esa veneración, y es donde también se va introduciendo la adoración a Semiramis y la adoración a Nimrod.
Pero es que en ese sistema falso babilónico, la madre y el hijo Semiramis y Nimrod, también conocido como Tamuz, se convirtieron en sí en los principales objetivos o objetos de adoración de la madre y del hijo. Miremos algo. Esto es bajado de una enciclopedia, ¿sí? Más o menos. Semiramis y Nimrod, así era como ellos tenían. Eso, vaya usted a su casa, investigue y le va a parecer igual. ¿Amén? Entonces, habían culturas y tradiciones en el cual tenían una mujer y un niño. Muchas culturas tenían siempre. Amén. Está un poco borroso, pero aquí está más claro. Amén. Tenemos cultura como aquí está la Babilonia, Semiramis y Nimrod. En Egipto, Isis y su hijo. Bueno, por acá tenemos en China otros. En fin, aquí tenemos en Roma, amén, la diosa con su hijo. En hindú tenemos la iglesia católica, María y el niño, en fin. Amén. Entonces, estas tradiciones fueron traídas ¿de dónde? De allá. ¿Cuándo se endiosó a María? Se la puso como la reina del cielo en el año 600 después de Cristo. Si no me acuerdo, creo que fue el Papa Hildebrando. En el año 600 después de Cristo es que endiosan a María y la ponen como la reina del cielo. Pero yo pregunto, ¿de dónde copiaron todos ellos esto? ¿De dónde lo copiaron? Del paganismo. Amén. ¿De dónde cogieron a la reina del cielo? Del paganismo. Allá tenían la reina del cielo que le amasaban pan, le hacían torta, le hacían fiesta, le derramaban libaciones, oraciones y le pedían. Y Roma lo introdujo acá y Roma lo manda al mundo entero hasta el día de hoy. Y por toda parte se habla de la Navidad. Amén. ¿Qué quiere decir entonces Navidad? Navidad quiere decir idolatría, paganismo. Amén, iglesia. Claro. Ya le voy a explicar porque es que, me dañaron la fiesta ahorita de Navidad. Pues mejor que se le dañe la fiesta y no que esté pecando. Tiene que ir a cortar ese árbol ya que tiene ahí, echarlo. Amén. Entonces, por eso dice la Biblia, clama con voz a cuello y no te detengas. Amén. Entonces, vea, parece esto como absurdo, pero son hechos reales. Estoy tomando historia con la Biblia. Entonces, para que tenga respaldo, pastor, usted se inventa eso. No, señor. Aquí no nos inventamos nada. Aquí estamos trayendo lo que es la historia y también lo que dice la palabra del Señor para poder explicar. Amén. Entonces, la reina del cielo, como ahí ven ustedes. Y sabemos que el verdadero nacimiento entonces de Jesús no existe en la Biblia. Se sacan cálculos y promedios por allá, haciendo ciertos, se considera tiempo, pero no dice lo que dice el mundo pagano. Entonces, miremos entonces otras costumbres. Amén. La enciclopedia americana, hay una enciclopedia que dice que la corona verde o guirnalda que adorna las puertas de tantos hogares es igualmente pagana. Se dice que Frederick en su libro Respuestas a algunas preguntas se remonte a las costumbres paganas, adornar edificios, lugares de adoración para festividad y celebrar al mismo tiempo la Navidad. Esto que de pronto tiene alguno colgado detrás de la puerta, levante la mano el que tenga uno de estos en la casa. No está nadie, ¿no? Gracias a Dios, porque sé que ninguno tiene, gracias a Dios. Pero antes sí, cuando no se conocía, ¿verdad? Pero si de pronto por ahí hay algunito que tenga, por favor. Sí, y ahí es donde nace también el famosito árbol de Navidad, donde usted ya sabe la realidad. Amén.
ahí donde se reparten los regalitos, tienen los arbolitos, en el arbolito los regalos, el día de la noche. ¿Cómo llama esa noche que repartan los regalos? Sí que la saben, ¿verdad? Nochebuena, esa Nochebuena, noche de comelona, de fiestas, porque nació el dios Sol Tamuz, Nimrod. Porque se festeja el dios Sol, entonces nosotros también festejemos. Difícil, ¿no? Entonces, es importante saber, vea, cuando se realizaban estas fiestas había libertinaje, había borracheras, había tantas cosas, ¿sí? Muchas cosas que de pronto se practican hoy también. Y más que todo es comercio. Esto de la Navidad es comercio. Es comercio. Usted ve la gente alocada en el centro comprando porque es Navidad. Las tiendas donde venden de Navidad, eso está full, ¿verdad? Porque esto se llama puro comercio. Entonces, esta costumbre de la Navidad, entonces venía desde tiempo atrás, desde Egipto y su origen anterior a la era cristiana, y lo practicaban por muchos grupos, por ejemplo los druidas. Los druidas era una clase sacerdotal de la antigua cultura celta. Ellos practicaban una cultura sacerdotal de los celtas, conocido por ellos supuestamente por su sabiduría, conocimientos en astronomía, medicina y todo lo que tiene que ver con brujerías y cosas. ¿Sí? Entonces esto lo practicaban y se realizaba entonces lo que era el famoso intercambio de regalos. ¿Sí? Si mi esposa me quiere dar un regalo a mí, yo se lo recibo. Y si yo se le quiero dar otro, ella me lo recibe, porque no hay pecado y no podemos mezclar una cosa con la otra. ¿Cuándo se torna el problema? O si usted se quiere comer un pavo el 25 de diciembre, usted no peca. Amén. Usted no peca. O si usted se lo quiere comer el 30 de enero, no peca. ¿Dónde se torna el pecado? Cuando usted lo hace con el propósito de Navidad. Amén. Claro, porque ese día le visitó su familia porque tienen vacaciones y armaron una comidita, pero ni sellas de Navidad. Pero cuando alguien se pone de pie y dice, en honor a Navidad celebramos esto, eso está dedicado a un demonio. Que ya les voy a colocar en la Biblia lo que dice, lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios sacrifican y no a Dios. Amén. Entonces, es cómo lo hacemos, de qué manera. Usted puede darle un regalo a su papá, a su mamá, a su hermano, eso no hay problema. ¿Con qué intención se lo da usted a su hermano o con qué intención? ¿De celebrar lo mismo que está celebrando la Navidad? Entonces ahí es pecado. ¿Me hago comprender? Claro, porque el mundo está celebrando en estos días Navidad, intercambios, regalos, fiesta, porque nació el dios Sol. Para ellos no es el dios Sol. Para ellos les han hecho creer que es el nacimiento de Jesús. Y si yo corro al mismo trote de ellos, no, es que también hay que celebrar porque también llegó el momento de repartirse regalitos y todo en el tiempo que ellos lo hacen también. Estoy corriendo al mismo trote de ellos. Pero si usted, vea, para probarle, si usted me quiere dar regalos, yo se los recibo. Cualquier día del año, no hay problema. Y si yo le doy un regalo a usted me lo recibe cualquier día del año. ¿Estamos de acuerdo o no? Claro, porque hay que entender en qué tiempo y cómo se hace y por qué se hace. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo no nació el 25 de diciembre. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que dice, bueno, pero el Señor Jesús recibió regalos de aquellos 3 hombres que le llevaron oro, incienso y mirra, y él recibió. No, eso eran presentes que llevaban para cuando había de presentarse ante un rey. Amén.
Pero no era porque ellos llevaron, porque tenían que dar regalos porque era Navidad y porque nació Jesús. No, eso se lo inventaron el catolicismo. Ellos dicen, porque ellos dicen, los magos, los reyes, dicen ellos, los reyes magos llevaron presentes el nacimiento del Señor, nosotros también llevamos regalos por celebrar el día del nacimiento del Señor. De esa manera enseñan para los regalos. Sí, pero la realidad es otra. Es otra. Recuerda, no se le olvide, aunque el león se le diga liebre, jamás dejará de ser león. Amén. Amén. Entonces, es importante. A ver, vamos con otro. Hay otra cosa que se festeja mucho y que en este tiempo es, ¿sabe cuál es? Voy a adelantarle un poco porque Don Noel. Santa Claus, o como le dicen, Papá Noel. Ni a Dios le dicen papá para decirle el Papá Noel. Es llamado o conocido el San Nicolás, el famoso Papá Noel. San Nicolás es el mismo Santa Claus. Sí, es el mismo, San Nicolás. ¿Quién era San Nicolás? Era un obispo católico del siglo V. Católico del siglo V. Usted lo consigue en la Enciclopedia Británica, en la edición 11, volumen 19, páginas 648 y 649. Usted encuentra esto. Historia. Se dice que este hombre, obispo católico, San Nicolás, era venerado por los griegos y los latinos. Después de que vino, pasó el tiempo y se introdujo y hasta el día de hoy. Pero antes eran los griegos. Antes empezó. Vino Roma, llegó al mundo, vino a nosotros y está entre nosotros. Hoy en día, toda esta parte, nosotros tienen esa costumbre. Habló del territorio. Se dice que una leyenda según la cual regalaba clandestinamente dotes a las 3 hijas de un ciudadano pobre dio origen a la costumbre de obsequiar regalos en secreto en víspera del día de San Nicolás, que se la celebraba el 6 de diciembre, fecha que después se cambió al día de Navidad. Ya lo complementaron, celebraban esa fiesta el 6 de diciembre y dijeron, no, esa fecha no está bien, la pasamos para el día de Navidad, para el día del nacimiento, ¿de quién? ¿De quién? Eso, de Nimrod. Amén. Entonces, la pasaron, fecha que después se cambió al día de la Navidad. De allí la asociación de la Navidad con Santa Claus o San Nicolás. Vea, una vez dijo alguien, y yo estaba y leí esto porque me pareció importante. Y cierto que los padres castigan a los hijos por decir mentiras, ¿sí o no? Oiga, aquí no pasa eso. Yo, si mis hijas las descubren mentiras, yo sí les corrijo, pero aquí no pasa, aquí no. Está grave eso. Pero los padres corrigen a los hijos por decir mentiras, ¿sí o no? Claro, nosotros somos los primeros. Pero los padres les mienten a los hijos, ¿y quiénes los castigan a ellos? Les mientan de Santa Claus, que viene a dejarles regalos. Que entra por la chimenea y que baja y dice, pero en mi casa no hay chimenea, con tremendo calor no hay. No, pero que viene de alguna manera. Cuando yo era niño, mi papá nos daba unos regalitos de vez en cuando. Y un día salió con mamá a comprar regalos y yo me hice el dormido. Y desde ahí sabía que no era ningún
Yo era niño, estaba pequeño, estaba pequeño. Y mi mamá todavía no estaba en el camino del Señor en ese tiempo. Y yo era niño y me quedé dormido, o me hice el dormido cuando llegó mi papá y comenzó a poner al costadito de la almohada un carro. Al otro hijo, otro carro. Y me acuerdo que era un carrito con tuerquitas. Me acuerdo, era niño. Y a la niña una muñequita. Entonces cuando se levantaban contentos mis hermanos, papá, unos regalos nos trajo Papá Noel. Sí, mijito, Papá Noel les trajo ese regalo. Bien mentirosos, haciéndole creer a los hijos esa mentira. Pero a los hijos sí se les quiere corregir la mentira. Entonces yo ya sabía, yo desde pequeño yo le sorprendí en la mentira. Yo sabía que no era Papá Noel, sino que era mi papá el que me daba los regalos. Entonces todo eso tiene costumbre pagana. Todo eso tiene costumbre pagana. Amén. Entonces la gente se justifica haciendo querer ver a los hijos y sembrándole eso, que Papá Noel, que Navidad, que la fiesta, y eso va avanzando. Por eso nosotros, gracias a Dios, por la palabra del Señor, nos sabemos de que todo eso es pagano y pecaminoso y que no practicamos aquellas cosas. Antes las hacíamos tal vez porque no se sabía. Amén. Pablo dijo, pues antes lo hice por ignorancia, en incredulidad. No conocíamos. Pero ahora, gracias a Dios, nosotros conocemos y sabemos lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Amén. Por eso la Biblia dice, este pueblo en vano me honra, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Sí, eso le puse una parte allí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. No para nosotros, porque nosotros hemos aprendido y hemos salido de eso. Pero si todavía hay alguno que esté practicando todo ese paganismo, entonces es necesario hacer un alto, una reflexión. Amén. Entonces, Babilonia sigue en el mundo. Las costumbres babilónicas siguen en el mundo, introducidas por el catolicismo. ¿Sí? Mire, cuando usted y yo nos damos cuenta que se acerca el Día de los Difuntos, ¿qué día es ese? El 2 de noviembre, ¿no? ¿Sí o no? Eso es paganismo. Yo les expliqué ya eso. Amén. Cuando se celebra el Día del Amor y la Amistad, ¿cuál día es? San Valentín. Es otro más, el 14 de febrero. Eso es paganismo. ¿Sí? Cuando usted celebra el Día de las Madres, usted dice, ¿es Día de las Madres? Sí. O sea, que porque son el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día del Niño, son costumbres para comercio, puro comercio, puro comercio. Amén. Todo esto. Pero hay costumbres que son paganas, que no debemos nosotros nada que ver con él. Entonces, Apocalipsis nos dice, hay algo en Apocalipsis que nos dice, bueno, no lo puse aquí. Sí, ahí está. ¿Qué dice? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni seáis parte de sus plagas. Amén. Y Primera de Corintios dice, salid de medio de ellos, y yo recibiré por hijos y por hijas, dice el Señor. Y yo seré para vosotros por padre, vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, salid en medio de ella. Entonces, aquí era que lo que yo les quería mostrar algo. Esto es una señal del sol. ¿Sí? Esto que serían aquí tiene, ¿sí?, las señales, 3 señales aquí. Amén. Que ya le voy al significado. Pero esto significa el sol. Lo que tiene el Papa, y cuando sale todo, esto significa un sol.
todo lo que tiene en el ornamento, él tiene vestimenta una vestimenta especial con puros soles, ¿sí? Entonces los católicos adoran, lo que adoran, ¿a qué es? Al sol. Amén. Entonces, hay un pasaje que yo lo puse aquí, que está en el libro de Baruch. Baruch es un libro apócrifo, uno de los libros apócrifos de la Biblia, el cual lo tiene la Biblia católica, pero la Biblia tiene algunos libros más que se le conoce apócrifos porque son falta de inspiración divina. Entre ellos está Baruch. Baruch capítulo 6 nos habla de la idolatría. Baruch, también el libro de Sabiduría capítulo 14 también nos habla de la idolatría. Yo me leía todos los capítulos porque cuando yo predicaba en Cariamanga yo andaba con la Biblia católica. Entonces yo tenía que leerme todo eso para enseñarle a la gente católica respecto a eso. Y he sacado un texto de Baruch capítulo 6. Dice, léanlo. Cuando vean pues detrás y delante de ellos la turba que los adoran, digan allá en su corazón: oh Señor, solo a ti se te debe de adorar. Amén. Esto, oh Señor, ¿a qué se refería? Porque Baruch capítulo 6 dice: los ídolos de ellos son puestos en los hombros, llevados, los ídolos que tienen en los templos, las mismas aves se entran y se posan en ellas. Dice tiene un cetro en la mano, en fin. Pero cuando termina dice: cuando ustedes vean todo eso, digan: oh Señor, solo a ti se te debe de adorar. Amén. El resto, lo que el Señor nos dice a nosotros, sí hay ordenanzas para nosotros, porque el Señor no celebra o no nos dijo que celebramos su nacimiento, sino que recordemos que Él murió por nosotros. Eso sí, y eso sí lo hacemos nosotros. Amén. Lo que dice: cuánto he deseado, dijo el Señor, comer con vosotros esta Pascua antes que perezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias a Dios y dijo: tomad esto y partid entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Amén. Y el apóstol Pablo nos dice en Corintios: porque yo recibí del Señor que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto de mi sangre, haced todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces no celebramos nacimiento de Jesús. En la antigüedad, ojo, en la antigüedad nadie celebraba nacimientos, solamente Semiramis la introdujo. Los antiguos celebraban era cuando ellos dejaban de existir, recordaban esa fecha. Amén. Recordaban esa fecha. Y el Señor no nos dejó a nosotros fecha para que nosotros o el mundo caiga en pecado de idolatría. Sin embargo, sin dejar fecha, el mundo sigue sumido en la idolatría. Amén. Les termino con este pasaje. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, dijo el apóstol Pablo, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quiénes sacrifican?
A los demonios los sacrifican y no a Dios. ¿Y qué dice? Yo quiero que leamos bien. Que los gentiles sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Todo lo que el mundo sacrifica ya de Navidad y todo aquello, eso es sacrificado a un ídolo. Por lo tanto, todo lo que sacrifican a los ídolos, ¿a quiénes los sacrifican? A los demonios. Y no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Amén. Y no dice, y no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y la mesa del demonio, o provocaremos a hacerlo el Señor, somos más fuertes que Él, todo me es lícito, pero no todo conviene, me es lícito, pero no todo edifica. Amén, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Gloria a Dios. Entonces, amada iglesia, usted ya sabe, nosotros no participamos de eso, y aunque usted ya lo sepa, pero ya tiene más conocimiento. Pero siempre llegan hermanos nuevos a la iglesia, y como son temas que no se tocan casi, es necesario que usted lo sepa. Si tiene sus arbolitos o sus guirnaldas o su corona detrás colgada o las lucecitas por allá, me faltó hablar de las luces, pero las luces tienen que ver con las costumbres de la vida, del nacimiento del sol que se colgaba en el árbol. Así que esto es, hermano, para que nosotros tengamos en cuenta y no caigamos en tremendo pecado de idolatría. Colóquese de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a decirle al Señor gracias porque nos permites aprender una vez más. Aprender más. Porque a pesar de que estamos aquí todos, ahí a través de las redes hay muchas personas que nos están siguiendo y nos están viendo, y tal vez para muchos de ellos esto es nuevo, pero qué bueno que se puede enseñar y que nosotros, los que sabemos, no practicamos esas cosas. Si usted el día 24 o 25 se reúne con su familia, reúnase, pero sin pronunciar, sin decir, sin sacrificar ni dedicar nada para la Navidad. Amén. Si usted se reúne el 26 o 27 o 28 o el 30, reúnase. Si usted vino enero y quiere reunirse, eso no tiene nada que ver. Lo importante es que no le sacrifiquemos esto a los ídolos o al paganismo. Amén. Señor Jesús, mi Dios todopoderoso, santo y soberano,